reading from the book of the prophet Lectura del profeta Isaías. Hear the word of the Lord. ¿Qué me importa el número de sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasas de cebones. La sangre de toros, corderos y chivos no me agrada. ¿Por qué entran a visitarme? ¿Quién pide algo de sus manos? Cuando pisan mis atrios, no me traigan más dones vacíos, más incienso inextrable. Novilunios, sábados y asambleas, no los aguanto. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga que ya no soporto más. Cuando extienden las manos, cierro los ojos, porque multiplican las plegarias, no les escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones, cesen de obrar mal, aprendan a obrar bien, busquen la justicia, defiendan al oprimido, sean abogados del huérfano, defensores de la viuda. Verbum Domini. To the upright, I will show the... Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos, al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por ser justos, pues de ellos es el reino de los cielos. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí,
no es And digno de whoever mí. loves son or daughter El more que than quiere me, a su hijo o a su hija más que a mí, and whoever does no not es take up digno de his mí. cross and Y follow el que after coge me su is not cruz worthy of me. y el que no coge su cruz y me Whoever sigue no finds es his digno de life mí. will lose it. El que encuentre su vida la Whoever perderá. loses his life for my Y el sake que will pierda find su it. vida por mí la Whoever encontrará. receives you El que los receives me. recibe a ustedes me recibe Whoever a mí. receives me receives the Y el one que who me sent me. recibe, recibe al que me ha Whoever enviado. receives a prophet because he El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de and whoever profeta. receives a righteous man Y el que recibe a un justo porque es receives a justo, righteous man's tendrá reward. paga de justo. And whoever gives only a cup El of que dé a beber, water aunque sea más que un vaso de agua fresca a uno de esos then I say pobrecillos, to you, solo porque es mi discípulo no perderá su paga, se lo aseguro. when Jesus finished giving these Cuando commandments, Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 he went away discípulos, from that place to teach and partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Verbum Domini. It was in the year 2016. Fue en el año 2016, en la primavera, Two remarkable que women died fallecieron dos mujeres notables. within 3 Pasaron a la vida eterna One 3 semanas, 93 years old. una de la otra. Una tenía casi 93 años, la madre Angélica, Who died y la otra, just under 3 quien falleció apenas menos de 3 semanas después, tenía solo 33 años, Crockett. la hermana Claire Crockett. And it's interesting that when Y es you see people talking interesante, about uno ve a la gente hablar acerca de estos dos individuos, smile on their face. siempre You know, when pilgrims sonríen. would come here and Un grupo de peregrinos solía venir y ellos solía dar una charla y empezaban a dormirse. Les contaban la historia de la Madre Angélica, inmediatamente se despertaban y se alegraban porque esperaban escuchar un poquito de humor en esa enseñanza. Y es igual si miran el documental acerca de la hermana Claire Crockett. La gente siempre sonríe. Hablan de su sentido del humor. Una de las superiores cuenta que ella daba todo lo que tenía con un gran sentido del humor, llevando alegría a donde fuera. Así que quería hablar acerca de ella hoy. Y les conté hace pocos días, conté la historia de Paco. Recordarán esa historia. La hermana Claire Crockett y otras hermanas a atender a los moribundos en Valencia, España. Y este hombre que estaba muriendo de SIDA, no había vivido una buena vida, había estado alejado de los sacramentos durante 20 años. Y estas hermanas le afectaban de tal manera que hizo una buena confesión y se convirtió en comulgante a diario con gran devoción a la Sagrada Eucaristía. Pero hoy deseo hablar de la vida, a pesar de 3 años, sin embargo, tan llena, porque estuvo dedicada al Señor, de la hermana Claire Crockett. Y no comenzó de esa manera, a pesar que se crió dentro de una familia católica en Derry, Irlanda, en la zona del norte de Irlanda, zona de conflicto entre el norte y el sur, zona de violencia. Y a pesar que recibió los sacramentos de iniciación, de adolescente dejó de ir a misa. Se involucró en cosas pecaminosas, beber y fumar y otras cosas. Y cuando tenía 17 años, le ofrecieron un viaje a España y pensó que sería maravilloso ir a otro país, disfrutar del sol, ver a los jóvenes. Así que aceptó ir a este viaje a España, pero no se dio cuenta que en realidad era un retiro y fue durante la Semana Santa del año 2000. Y cuando estaba ahí, pasando tiempo, bronceándose y fumando y haciendo todo tipo de cosas, era Viernes Santo y alguien le dijo, tienes que ir a misa hoy, es Viernes Santo. Así que ella fue, sentada pasiva en la última banca. Y cuando llegó el momento de la adoración de la cruz, ustedes conocen esa liturgia, ese está santo,
aquel día decimos, adoren la cruz y besen la cruz para recordar el sacramento que Jesús realizó por nosotros. Así que ella caminó con el grupo, pues todos los demás estaban haciéndolo, hacia el crucifijo sin sentir ninguna devoción en particular, pero cuando besó la cruz tuvo una experiencia. Más adelante la encontraron llorando y le dijo a las hermanas, Él murió por amor hacia mí, me ama mucho, ¿por qué nunca me dijo nadie? Pero ella siempre había querido ser estrella de cine, ser famosa, así que cuando volvió a Irlanda continuó buscando eso y de hecho era muy talentosa. Consiguió un papel de actuación, estaba en Londres, estaba quedándose en un hotel lujoso, se emborrachó y escuchó que el Señor le decía, ¿por qué sigues lastimándome? Y cuando estaba leyendo el horario del día siguiente para la grabación de la película, sintió un gran vacío y se dio cuenta que la única forma en que podía encontrar felicidad era al seguir al Señor, al entregarle la vida a Él. Así que ingresó a las hermanas siervas del hogar de la madre. Fue a la edad de 18 años, al 11 de agosto del 2001, la fiesta de Santa Clara. Por eso es la hermana Clara Crockett. Es interesante, su primera asignación fue en Cuenca, España, y fue ahí que ella estaba enseñando a niños que habían provenido de hogares con muchos problemas. Ella misma se había criado en Derry, en un lugar de violencia, tenía sus propias heridas por las memorias de ese pasado, había visto a alguien morir en esa violencia, pero ellos vieron inmediatamente que ella tenía esa facultad para comunicarse con esos niños con problemas. Si ven su documental acerca de su vida, los niños siempre están abrazándola, se aferran a su hábito, siempre la buscan, la amaban. Más adelante, ella fue a Jacksonville, Florida, fue asignada ahí, y el párroco ahí, el padre Fred Park, cuenta que ella tenía un gran entusiasmo por la Eucaristía y que ella guiaba a los niños, y uno no podía evitar involucrarse en ese entusiasmo por el Señor también y por la Eucaristía. Una de sus frases que es mi favorita, ella cuando una vez que realizó sus- dijo, cada día, cuando empiezo el día, giro un cheque en blanco al Señor. Giro un cheque en blanco. En otras palabras, Él puede poner la cantidad que quiera poner en ese cheque. Yo ya lo he firmado. Es un cheque en blanco. Lo que Él quiera poner en ese día para mí, que se haga en mí. Es una manera hermosa de mirar nuestras vidas diarias también. Este día es un obsequio del Señor y voy a girar un cheque en blanco. Señor, como quieras utilizarme este día, lo que quieras que yo haga, que se haga en mí según tu palabra. Así que su asignación final fue en Ecuador y cuentan cómo los hermanos y las hermanas en esa comunidad incluso iban a la jungla amazónica en el Ecuador a visitar a los pueblos indígenas. Había pequeñas tribus de 30 personas y los evangelizaban. Algunos nunca antes habían oído del Evangelio, pero cuando ella volvía a la escuela y enseñaba, una vez que ella regresó, fue en agosto del año 2016 que un terremoto azotó el hogar donde ella estaba quedándose con unos 7 o creo que eran 4 hermanas y 7 alumnos y solamente 5 sobrevivieron y ella falleció ahí en ese terremoto cuando colapsó ese edificio. Pero curiosamente, aquel mismo día, abril 16 del 2016, durante el almuerzo estaban hablando acerca de la muerte y la hermana Claire dijo lo siguiente, ¿por qué debo temerle a la muerte si voy a ir para estar con aquel a quien he anhelado mi vida entera? Así que
Su historia, rápidamente, después de su muerte, circuló en las redes, en los medios sociales. La gente se vio inspirada por su historia. Muchos regresaron a la fe. Uno de nuestros trabajadores aquí en el WTN, una de nuestras trabajadoras, trabaja en el departamento de teología. Su hermano y su hermana pertenecen a esta misma comunidad religiosa y su hermano en este momento está sirviendo en Ecuador. Ella me un electrónico diciéndome que en el 2007, porque yo le pregunté, ¿tú conoces o tu hermano o tu hermana la conocían? Por supuesto que sí, estaban en la misma comunidad. Y ella cuenta que en el 2011 ella había enviado un correo electrónico a la hermana Clara Crockett acerca de Santo Tomás de Villanueva y cómo Santo Tomás había dicho que el corazón de María es como una zarza ardiente. Y la hermana Clara escribió, y esto es un que podemos tomar en nuestro corazón el día de hoy, de la hermana Claire. Que el Señor te bendiga y que nuestra Madre te conceda un corazón como el de ella, una zarza ardiente, listo a encender fuego al mundo, al dar testimonio de la misericordia y el amor de Cristo. Menos como el de María, listos a encender fuego al mundo, al dar testimonio de la misericordia y el amor de Cristo. Esa fue la experiencia que ella había tenido cuando estuvo alejada del Señor, besó el crucifijo y experimentó desde ese momento ese sentimiento del gran amor del Señor por ella, que Él había muerto por ella, que Él la amaba y que la única forma que ella podía responder era con totalidad. Cuentan que ella nunca se le veía sin su guitarra, siempre estaba cantando, cantaba muy bien y a menudo solía evangelizar con su música y sus canciones y su buen humor. Comienzo con esto por las palabras del Señor el día de hoy, donde habla de que tenemos que elegirlo a Él más que cualquier felicidad en esta vida, más que cualquiera. ¿Cómo es posible que nos pida eso? A menos que Él sea el Hijo de Dios, a menos que Él sea el significado de nuestras vidas, a menos que Él sea la realización de nuestros anhelos y deseos más profundos, a menos que Él sea el que va a enriquecer todos nuestros demás amores y relaciones, que no va a quitarnos nada. También es la visión porque incluso aquellos en familias, hay aquellos que van a escogerlo o van a rechazarlo. Y esto fue la inspiración para los primeros apóstoles al comienzo de la iglesia, de que habría aquellos que se opondrían acérrimamente a Cristo, pero también habría aquellos que responderían a su amor. Cuando ven los 10 mandamientos, el decálogo, los primeros 3 mandamientos tienen que ver con Dios. Otros dioses ante mí, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, cumplirás el sábado, el día de obligación. Y luego los otros 7 tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Y el primero tiene que ver con nuestros padres. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y esto es algo en el judaísmo del primer siglo que tomaba muy en serio. Uno respetaba a los padres, a los mayores. Así que el Señor, ¿cómo puede decir que me tienen que amar más que a ellos o más que a sus hijos? Solo si Él está en los primeros 3 mandamientos, porque Dios viene primero. Y como acabo de decir hace un momento, no es como si Él va a quitar nada de estas otras relaciones. De hecho, se van a enriquecer más de lo que podemos tener a nivel natural, porque Él va a infundir su vida y amor divinos en nosotros y vamos a poder amar con gran intensidad, la misma intensidad que descubrió la hermana Clara Crockett, la misma intensidad que descubrió la hermana Angélica, esa alegría del cielo que ya estaba viva en sus corazones y que comunicaban a los demás.
Eso es lo que el Señor nos da. Eso es lo que la comunión espiritual, la sagrada comunión, infunde esa vida divina, ese amor en nosotros que nos permite vivir en un nivel más alto. Así que cuando Él dice que sí, que va a haber algo de división, incluso dentro de las propias familias, pero que aún Él dice, deben escoger amarme a mí por encima de toda relación, incluso por encima de sus propias vidas. Y es y el que pierde su vida, dice el Señor, porque se darán cuenta que es en el Señor solamente que vamos a encontrar las satisfacciones más profundas de estos anhelos que tenemos, estos anhelos de amor, de belleza, de vida eterna, ese anhelo que tenemos de vida eterna. Así es como podemos pedirlo, solamente porque Él nos va a dar más. El Señor le pidió a la hermana Clara que lo siga, el Señor nos pide que lo sigamos. Va a haber una cruz y sin embargo vamos a recibir más aún. Como ya dije anteriormente, el principio trinitariano, no damos sin recibir e incluso más, en más abundancia. Al final, Él habla de la recompensa, que incluso lo más pequeño, un vaso de agua fresca que se le da a uno de los pobrecillos, solo porque es su discípulo, no perderá su paga. La primera lectura de hoy del profeta Isaías nos recuerda que nuestra adoración debe ser auténtica. En otras palabras, tiene que afectar nuestras vidas. Así que él se queja de que sí, estas eran las prácticas litúrgicas que tenían. Y sin embargo, estaban haciendo una gran injusticia, estaban viviendo inmoralidad. Así que su adoración no tenía punto, era inútil, no tenía significado. ¿Por qué empezamos siempre la misa con el yo pecador? Porque siempre hemos de arrepentirnos, reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados para poder estar preparados para nuestra adoración, para que sea agradable al Señor. Por eso Isaías dice, lávense, purifíquense, aparten de mi vista vuestras malas acciones, cesen de obrar mal, aprendan a obrar bien, busquen la justicia. Eso nos eleva a un nivel más alto a la vida divina y el amor divino que el Señor quiere para nosotros. Así que damos gracias a Dios por los ejemplos de estos jóvenes que a menudo he mencionado en mis homilías. El pronto beato Carlo Acutis, que murió a los 15 años en el 2006. El venerable Mateo Farina, quien murió en el 2009, tenía 19 años. La hermana Clara Crockett, quien murió a la edad de 33 años. Ella incluso lo dijo, quizás moriré a la edad del Señor. Siempre sentí que moriría joven. Y creo que el Señor llama a estos jóvenes a casa para que siempre los recordémonos así de jóvenes, para que los jóvenes se vean inspirados y todos nosotros nos veamos inspirados por su ejemplo y su entusiasmo juvenil.